Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase de pedagogía. En esta clase vamos a abordar el texto Formación en tiempos presentes hacia pedagogías emergentes de Amanor Pineda. Este autor nos propone pensar sobre el papel de la educación en la formación docente para hacer frente a los desafíos de la época, a los desafíos de la actualidad. A través de una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el papel que se le exige a la educación en la actualidad? ¿Cómo deben formarse los docentes para enfrentar estos nuevos desafíos? Si los docentes en ejercicio se sienten capacitados para hacer frente a estos cambios. ¿Cuáles son los contenidos prioritarios que se deben impartir en la escuela justamente para la formación de estos sujetos que vivirán en el futuro? ¿Cuáles son las incertidumbres que se generan ante estos nuevos cambios en relación a la educación? ¿Y cómo debería reaccionar a ellos el sistema educativo? Por lo tanto, desde nuestro rol de docentes, tanto en ejercicio como en formación, como es el caso de ustedes, tenemos que permitirnos poder pensar nuevas perspectivas, nuevas miradas, nuevas maneras, nuevas posturas mucho más críticas para dar sentidos y caracterización a lo educativo. Pineda nos propone que este debate lo podemos plantear desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Para Morin, la complejidad no es otra cosa que nuevas formas de situarse en el mundo, de proponer un nuevo marco creador, ¿no? Para nuevas formas de sentir, de pensar y actuar que orientan el conocimiento de la realidad y la adquisición de criterios para posicionarse ante la realidad y poder cambiarla. También Morin habla de 3 principios para poder pensar la complejidad. Ellos son, por un lado, el dialógico, que tiene que ver con asociar dinámicamente factores que son a la vez contradictorios y complementarios. Pero el autor dice que no ve en ellos ninguna incoherencia insuperable. Por lo tanto, entra en diálogo justamente lo complejo, ¿no? Ya salimos de la linealidad para meternos en la complejidad, donde a partir de ese diálogo vamos a poder entender la nueva realidad y el nuevo mundo. El segundo principio es el discursivo o recursivo, donde el autor sostiene que el efecto es consecuencia también de la causa y que la causa también está en el efecto, ¿no es cierto? Acá se produce, digamos, como la posibilidad de propiciar reflexiones sobre estas cuestiones que entran en el diálogo también, en lo dialógico. Y el tercer principio es el hologramático, que el autor dice que la parte está en el todo y el todo está potencialmente en las partes. Por lo tanto, estos principios se convierten en herramienta para poder pensar y repensar lo educativo desde este nuevo paradigma de la complejidad a través de la investigación social, ¿no es cierto? Porque no podemos negar ni hacer evidente el nuevo contexto de la cultura. Este contexto que está atravesado por nuevas perspectivas, ¿sí? Sobre las ciencias, por ejemplo, ciencias que están impregnadas, ¿no? Por el medio cultural y el tecnológico, ¿sí? Cuyos componentes se amalgaman y provocan una conciencia creciente
en las configuraciones de la cultura, de las ciencias, de la educación, desde el orden, desde el desorden y la no linealidad. En otro tiempo, el orden era lo que le daba el sentido a las cosas, ¿no es cierto? El orden era lo que podía ser clasificado, analizado e incorporado al discurso racional, a diferencia del desorden, que estaba relacionado con el caos, con la incertidumbre, con la crisis, por lo tanto no podía ser expresado. Pero bueno, ahora, ante estas nuevas perspectivas que plantea Pineda, la formación del sujeto provoca un desplazamiento desde esas formas clásicas de abordajes hacia las denominadas autoecoorganización, cuya característica es el desafío permanente del sujeto, ¿sí? Por lo tanto, plantear hoy el tema educativo, así como venimos planteando en esta clase, requiere de hacernos preguntas de fondo, ¿no? Esas preguntas van a estar relacionadas con los contenidos, con los procesos y los métodos, con el tipo de cultura que va a ser necesaria para hacer frente a estos cambios. La manera en que la lógica de la transdisciplinariedad va a plantear la salida de la disciplina hacia la constitución de comunidades de aprendizaje, donde otros procesos escolares van a ser posibles. Sabemos que la pedagogía se ve afectada por todos estos fenómenos de la globalización. Por lo tanto, en la actualidad atraviesa una reconfiguración tanto discursiva como cultural y se ve obligada a ingresar a la discusión para reconstruir esta reconfiguración, ¿no? Que debe hacerlo desde una mirada más crítica, de una perspectiva metodológica plural, debe buscar y negociar sus conceptos que la ayuden a superar estos paradigmas cerrados. Es necesario entonces preguntarnos sobre el papel de la escuela y el lugar de la pedagogía a partir de la reflexión del maestro, especialmente sobre su formación, y a los métodos en la atención, aprender, enseñar, que se hace evidente a través del uso de un modelo pedagógico. Si el mundo y la humanidad han convivido hasta ahora en el denominado paradigma de la simplicidad, donde las disciplinas construyeron su propio edificio de conocimientos, aislándose de otros saberes, rompiendo conversaciones y propiciando visiones erróneas de la realidad, hoy lo complejo nos está invitando a incorporar, a integrar factores como parte fundamental del todo, donde no va a haber jerarquías, porque todo va a tener la misma importancia. Y aquí vemos entonces, dice el autor, que la incertidumbre va a emerger como una fuente de conocimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿podemos sostener que la formación del ser humano es un proceso continuo o en algún momento tiene, digamos, el ser se transforma en un ser acabado, por decirlo de alguna manera? Esta pregunta que yo les dejo, bueno, se las dejo para que ustedes puedan seguir pensando en los sentidos de esto que estamos trabajando. El autor que venimos desarrollando, Pineda, sostiene que la educación se moviliza desde las prácticas, desde las experiencias y se dispone en construcciones mentales y reflexión sobre la formación. Sostiene que la formación es una relación constante entre educación y pedagogía.
Pero esta relación, va a decir Pineda, no va a estar exenta de críticas, ni va a estar por fuera de adecuaciones en corrientes didácticas y de pensamientos. Va a decir que la formación como proceso que se vive y se construye, se hace desde la institucionalización, ¿sí? Y tiene como horizonte la formación del sujeto, no solo la formación, sino el perfeccionamiento del humano. El planteamiento que hay que poner hoy en debate se reconstruye en él y está sustentado en pensar que el sujeto educable, el sujeto destinatario de la educación, que sufre transformaciones. Esas transformaciones son inacabadas. Por lo tanto, la pedagogía que se concreta en el diálogo con el otro, en la invitación al otro, en la formación que se da en sus condiciones de enseñabilidad y educabilidad, con la misión de descubrir los acontecimientos de la vida humana, acontecimientos tanto escolares como extraescolares, donde la función del maestro es la de acompañar, la de aportar motivación, que acompaña la transformación. Y acá la pedagogía es la que va a aportar significados y símbolos para acrecentar la experiencia y el pensar. Por lo tanto, la escuela, como mediadora, el maestro que acompaña los procesos de enseñanza y aprendizaje, para propiciar una educación humana no hegemónica ni rutinaria. Por el contrario, promover una formación humana desde la civilidad, desde el conocimiento, desde la racionalidad sensible, fortalecer el vivir juntos corresponsablemente, en democracia y principalmente en el respeto por la alteridad. Ante esto, la educación está exigiendo cambios profundos en las prácticas y en las formas, ya que hoy más que nunca muestra su inoperancia y su obsolescencia. Por lo tanto, le va a exigir al docente abandonar la postura de ser el único centro del saber, lo va a invitar a cuestionar su proceder en los procesos de enseñanza, lo va a convocar a pensar que no solo el conocer una materia es suficiente para transmitirla y que no tiene que aplicar los métodos que a lo mejor sus maestros aplicaron en él. A partir de lo que venimos hablando, podemos decir que es imperioso el cambio en educación, la salida hacia una nueva cultura. Pero esta cultura debe ser pensada como más participativa, más pluralista e interdisciplinaria. Pero este desafío no es sencillo, porque hay que producirlo, hay que construirlo, y para ello necesitamos del gran compromiso de las instituciones y de todos los autores educativos. Hoy podemos decir que estamos muy conscientes que todo estudiante tiene derecho a ser escuchado, a ser oído, y los docentes tenemos la obligación de escuchar, de oír a nuestros estudiantes, a los que debemos considerar en igualdad de condiciones con las posibilidades que antes solo teníamos los docentes. Pero pensar en el cambio no es pensar en el cambio por el cambio mismo, ¿no es cierto? La actitud epistemológica del cambio debe ser precedida por la reflexión y autorreflexión sobre las nuevas y auténticas formas de investigar y producir conocimientos. A partir del texto de Pineda, podemos decir que el dilema está planteado,
que depende de todos los actores de este campo de disputas, que es la educación, propiciar esos cambios, propiciar que esa formación docente se cristalice en esos cambios y que los cambios ayuden a poder generar mejores procesos, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Bueno, el tema está planteado. Por lo tanto, antes de dar por terminada la clase, voy a solicitarles que puedan ingresar al aula virtual, porque en ella van a encontrar actividades relacionadas con la clase que estamos desarrollando. Van a tener una actividad de inicio y una actividad de cierre sobre este tema. Y además, también en el aula virtual van a encontrar las consignas y los requisitos del primer parcial y la forma en que van a tener que entregarlos. Así que bueno, agradezco como siempre la atención dispensada y los espero en la próxima clase. Buenas noches.